donde estaban enterrados Pelayo y su esposa. Después fueron llevados a Covadonga. O sea, vamos por aquí. ¿Dónde vamos a comer? Digo, coño, vamos a llevarse todo. Bueno, pues lo de la pandemia, imagínate. Pero bueno. Terrorífico, ¿eh? Vale. Con los dos llamares llenos ya no se tiene más. Porque la cueva está aquí. ¿Tienes corchado todavía? No, ya está. Yo siempre que voy a algún sitio, verás en los vídeos que pongo que hay que gastar por la zona que andamos. Entonces, bueno, hoy estamos concretamente en la zona de Oní, de Cangas. Entonces venimos a un sitio que nos ha recomendado Rubén, que yo ya estuve y que, bueno, que está excelente, como podéis ver en las imágenes. Esto se llama el restaurante El Pareón. El Pareón en Sirviella, que pertenece a Onís. Y bueno, como veis, esto es espectacular de lo guapo que está aquí, esta tranquilidad que nada más que se oye a los pajarinos. Y enfrente, tenemos a los Picos de Europa, que bueno, ahora no se ven porque no están muy nevados. Un poco más arriba aquí tenemos un hórreo que es comedor también, ¿no? Sí, y desde ahí se ven mejor y se ven mejor los Picos de Europa. Luego voy a enseñar otro comedor. Y bueno, como veis, está muy bien este sitio. Ahí tenemos una foto de la Santina también. Una foto no, una imagen de la Santina. Y si esa es Soraya. Esta es Soraya, la dueña. Y bueno, hay una máquina Singer. Bueno, está muy bien y sobre todo muy asturiano. ¿Esto a cuánto está de Cangas de Onís? Pues como a 15 kilómetros así. Vale, sí. Y bueno, dirección... Después de pasar un Desascón de Con, ya justo antes de llegar a Benia de Onís. Exacto. Venís, además aquí lo que vais a encontrar que es un pueblín muy pequeñín y que esto, que bueno, espectacular, el silencio que hay, la tranquilidad y que bueno, que como ya veis aquí, ¿dónde? En este balcón con vistas a los Picos de Europa y bueno, eso que veis ahí al fondo, donde el coche que es el azul, eso es la plaza del pueblo. Imaginaros lo grande que es, ahí podéis aparcar tranquilamente, hay una iglesia, estas antiguas y tal. Por ejemplo, la sidra que os enseñamos antes es sidra natural, echada aquí mismo, ¿no? Sí, sí. Y bueno, es leche, sidra que hace la propia Soraya desde siempre. Y como veis, hace un montón de sidra. Entonces, bueno, este año que con la pandemia pues se ha consumido menos y ha venido menos gente, pues que tiene mucha más sidra para vender. O sea que este verano va a salir la sidra y va a estar espectacular. Y vuelvo a decirte, si eres de fuera de Asturias, si quieres de verdad, si vienes a Cangas de Onís, Covadonga, y quieres de verdad comer en un sitio asturiano, de verdad, no lo que te ponen en los anuncios por ahí, vente aquí. Probar los tortos. A ver, de camarero con marido también. ¿Qué recomiendas? Si vienen aquí, que coman estos tortos. Sí, tortos con huevo y picadillo, tortos caseros y... Tiene una pinta esto, que no hablamos mal. ¿Queso gamoneo? Bueno, estamos en la tierra del queso gamoneo, ¿eh? Ah, bueno, claro. A ver, nos va a explicar Rubén qué es esto, que bueno, es queso de gamoneo, ¿no? Queso de gamoneo con jalea real. Que es exclusiva de aquí. Pero sí, es exclusiva de aquí. De jalea real de sidra. Sí, de sidra. ¿Qué es? Exacto. Bueno, tiene una pinta de hay que probarlo. Vale. Bueno, aquí estamos debajo del hórreo. Sí, señor, mira, aquí tenemos la huerta, pues si queremos una lechuga, pues salimos a por ella desde aquí. Digo yo, vamos, soy un decir mío. Esto aquí debajo del hórreo. Y en Barcia, en Casa La Fonte, de un amigo mío, Jorge Luis. ¿Allá para el occidente? Sí, tengo un vídeo hecho allí, hace 1 año y pico. Tienen una casa rural y tienen en un hórreo una habitación dentro, con baño y todo, ¿eh? Impresionante, chaval. Pero sin embargo otros sí nos comentaron que nos parece la versión más con un nivel freático muy alto y que efectivamente tenía una puerta de acceso a la vía pública. En estos momentos actuales pues tenemos la suerte de que nuestra extensión, que son una pareja, Maybe y Luis, pues están siguiendo nuestra filosofía y bueno, yo ahora no tengo la suerte de disfrutar. Y igual que esto que mira aquí debajo del hórreo el comedor, o sea, un comedor.
porque tienen 2 o 3 me parece que son. ¿Y vas a dar a la cafetería? Y si bajas por aquí, por esta rampina, vas derecho a la cafetería. Exacto. A la sidrería. Y nosotros estábamos para ahí, para esta zona, ahí debajo, es donde comimos. Debajo de este techo. Espectacular. Esto está espectacular, sí señor. Ven aquí, ven. La plaza del pueblo de Sirviella. De Sirviella. Sirviella con la iglesia allí. La iglesia, el hórreo Sí. Y después, y la bala azul. y esto antiguamente era el bar de uno de los bares del pueblo que ahora ya está cerrado. Ah, era un bar, Esa que eso. era un bar. Hoy está como una plaza de estas de los pueblos de Castilla y por ahí. Sí, sí. Bueno, de Castilla estoy un poquitín yo mayor ya. De Castilla-León o Castilla-La Mancha. Sí, Sí, sí. de la zona de León Norte, tal, Sí, sí, había sí. muchos pueblos así de este tipo. Y bueno, esta es la plaza. Estamos haciendo un 360 grados. Aquí es donde se hace lógicamente la fiesta del pueblo. Que Ah, correcto, sí. ¿Y qué hay? mucho ambiente, ¿Qué hay algo? una piscina muy guapa aquí, ¿eh? Ah, sí. Pues la iglesia esta, ¿sabes algo de ella? No, ¿eh? No. Bueno, pues como no sabemos nada de ella, solamente decimos que es una iglesia pequeñina, muy guapa, Muy coquetuela. muy coqueta. Y mira, aquí hay unos rosales que en su momento saldrán. Y silencio porque están los pajarinos cantando. Pero mira cómo usaron para hacer la iglesia la piedra natural para... Ah, sí. Mirar la base de la iglesia es la piedra natural, pusieron como base y después edificaron sobre ella. Esto sí es una base sólida, ¿eh? sólida. Iba a decir cojonuda, pero no puedo decir que es una iglesia. Vamos a dar la vuelta a ella. A ver. La lagartija esa. Uy, qué flores más guapas. Y por aquí pasa, según reza ahí en el hórreo, la ruta de Pepín, de caminar. Hay una empresa que hace rutas y tiene una empresa turística que aquí que además funciona muy bien. Es muy recomendable, sí. Vamos con el dron, a ver. Ahora pasemos por delante de ella. Y bueno, aquí debajo del río tenemos un carro del país. Sí. Parece con Vale, ruedas de... Sí, eso con ruedas modernas. Clásico, no ruedas De molino. Y bueno, ¿esto cómo se llama, Rubén? La muela, me parece que se llama, ¿no? Sí, es panera, ¿eh? Es panera, sí. Porque tiene 6 pegollos. Este está lleno de... Joder, de poner aquí anuncios o algo. Sí. Está lleno de grapas. Las esquelas, sí, es lo que se pone. Las esquelas, sí. Y bueno, nada, son 6 pegollos o 6 patas, quiere decir que es una panera, no es un horreo. Y bueno, aquí está la leña para invierno. Y bueno, Sí, es verdad, creo que esto es un pueblo de verdad. no es solo eso lo importante para que sea panera o pegollos, que hay unas cosas, pero Sí. no lo recuerdo bien. Que, Bueno, sí. Pero una de las características es que tiene 6 pegollos o patas. Cielo empedrado, suelo muy alto, o sea que quiere decir que lluvia. tal como está ese cielo hoy, empedrado, mañana tenemos agua seguro. La iglesia de Santa Eulalia de Bamia se ubica en pleno corazón del oriente de Asturias, en el pueblo de Corao, perteneciente al concejo de Cangas de Onís, enclave de gran trascendencia histórica al inicio de la Reconquista. La construcción actual data de los siglos XII y XIII con modificaciones posteriores. En el año 1962 fue declarada Monumento Histórico Artístico. El principal atractivo de este viejo templo es que se cree fue testigo privilegiado del origen de la monarquía asturiana. Tejos centenarios de colosal envergadura señalan el carácter sagrado otorgado desde siempre a este lugar. Bueno, para hablarnos un poco de la historia de todo esto, tenemos con nosotros aquí a Rubén Horniella, que se nos va a presentar.
Cuéntanos. Bueno, soy periodista de esta comarca. Os puedo hablar de la importancia que tiene histórica, incluso para la identidad asturiana, que es Abamia, que es el primero de los lugares del prerrománico asturiano, porque es el lugar además donde estaban enterrados Pelayo y su esposa. Después fueron llevados a Covadonga, y es un sitio fundamental para la monarquía asturiana, ¿no? Esta iglesia además sufrió durante muchos años un abandono total y absoluto. Hace pocos años fue restaurada y lo hizo no sin polémica, desgraciadamente. Una asociación de amigos de Abamia lo denunciaron, y además denunciaban incluso que se habían tocado los árboles centenarios y mágicos del mundo celta, como son los tesios, como este que está aquí a mi espalda, que es una maravilla, un árbol centenario como muchos otros de los que hay aquí, y por lo visto algunos de estos árboles centenarios fueron dañados durante las obras, que además son discutidas por muchos especialistas. Entonces, bueno, sin entrar en esa polémica, pero sí que el tema está ahí. De todas formas, el entorno sí que se ha arreglado y bueno, tiene otro aspecto. La verdad es que en ese sentido sí se ha mejorado. Pero bueno, este es uno de las joyas del prerrománico asturiano. Bueno, te darás cuenta, o recordarás a don Celso Diego Somoano, que fue profesor de historia en el Instituto de Cangas de Onís y nos dio clase a los dos. Era un acérrimo defensor de este sitio donde estamos ahora, ¿no? Sí, don Diego, que además era catedrático en Historia del Arte y era además el cronista oficial de Cangas de Onís. Don Celso era un acérrimo defensor de Santa Eulalia de Abamia, que era algo que le preocupaba mucho. Mira, como anécdota, en el primer periódico que yo escribí fue precisamente el periódico del instituto, que se llamaba Expresión, y uno de mis primeros reportajes, bueno, en aquel periódico también colaborabas tú, aquello que hacíamos a medias entre diálogos entre Rubén y un perro. Exacto, sí me acuerdo. Pues uno de los primeros reportajes que yo hice me lo encargó el propio don Celso, y era sobre Santa Eulalia de Abamia, a este lugar, y que le hubiese encantado verlo bien restaurado y como le hubiese gustado.